Hay una palabra que aparece cada vez que se habla de política en México y que provoca enojo inmediato, desconfianza y una pregunta que parece simple, pero que es más profunda de lo que parece. Plurinominales. Porque cada vez que alguien escuche ese término, la reacción suele ser la misma. Porque hay políticos que llegan al poder sin que nadie vote directamente por ellos. Y ahí es donde comienza una de las discusiones más importantes y más malentendidas de la democracia mexicana. Porque lo que hoy muchos quieren eliminar, en realidad nació como una solución a un problema mucho más grande. Para entenderlo, hay que regresar varias décadas atrás. Durante buena parte del siglo XX, México vivió bajo un sistema político dominado por un solo partido. Las elecciones existían, sí, pero la competencia era limitada. La oposición tenía presencia, pero prácticamente no tenía poder real dentro del Congreso. El resultado era claro: un sistema donde una sola fuerza política podía aprobar leyes sin contrapesos reales. Y eso generó una pregunta clave en su momento. ¿Cómo se puede construir una democracia si las minorías no tienen representación? La respuesta llegó en los años 70. En 1977, durante el gobierno de José López Portillo, se impulsó una reforma política que cambió las reglas del juego. Se creó un sistema mixto para elegir diputados. Por un lado, representantes elegidos directamente por distritos. Por otro, representantes asignados de manera proporcional, según los votos que obtiene cada partido. Ahí nacieron los plurinominales. La lógica era clara. Si un partido obtenía votos a nivel nacional, aunque no ganara distritos específicos, debía tener representación en el Congreso. Era una forma de reflejar mejor la diversidad política del país. En otras palabras, no se trataba de regalar puestos. Se trataba de evitar que una sola fuerza política dominara todo. Y durante años, funcionó. Gracias a este sistema, partidos pequeños lograron entrar al Congreso, se fortaleció la oposición y se generaron contrapesos que antes no existían. De hecho, muchos analistas coinciden en que este mecanismo fue clave para la transición democrática en México. Pero con el tiempo, algo cambió. Lo que comenzó como una herramienta para equilibrar el poder, empezó a ser visto como un privilegio. Porque en la práctica, los plurinominales no son elegidos directamente por los ciudadanos. Son asignados a partir de listas definidas por los partidos. Y eso abre la puerta a una crítica poderosa. Que los partidos colocan ahí a perfiles cercanos, leales o estratégicos, sin necesidad de competir en una elección directa. Es decir, llegan sin campaña, sin voto directo, pero con poder. Y eso genera una percepción de desconexión, de que no representan a nadie en particular, de que no rinden cuentas de la misma manera. Y en un contexto donde la desconfianza hacia la clase política es alta, esa percepción pesa mucho. Por eso, en los últimos años, ha crecido una propuesta que parece sencilla: eliminar a los plurinominales. La idea es clara: reducir el número de legisladores que no son elegidos directamente y apostar por un sistema donde todos tengan que competir por el voto ciudadano. Suena lógico, incluso atractivo. Pero aquí es donde la discusión se vuelve más compleja. Porque eliminar a los plurinominales no solo cambia quién llega al Congreso, cambia cómo funciona la democracia. Sin este mecanismo, el sistema se vuelve completamente mayoritario. Y eso tiene consecuencias. La primera es la sobrerepresentación. Un partido que gana la mayoría de los distritos podría obtener una proporción mucho mayor de asientos en el Congreso que el porcentaje real de votos que recibió. En otras palabras, podría tener más poder del que le corresponde. La segunda es la exclusión de minorías. Partidos pequeños o emergentes tendrían muchas más dificultades para obtener representación, incluso si cuentan con un apoyo significativo a nivel nacional. Y eso reduce la pluralidad. La tercera es el riesgo de concentración de poder. Sin representación proporcional, el equilibrio entre fuerzas políticas se debilita, y eso puede afectar la calidad de la democracia. Entonces, la pregunta cambia. Ya no es solo si los plurinominales son justos o no, es si su eliminación haría al sistema más democrático, o menos. Y aquí es donde entran las alternativas, porque no todo es blanco o negro. Algunas propuestas no buscan eliminarlos por completo, sino reformarlos. Por ejemplo, hacer que las listas sean abiertas. Es decir, que los ciudadanos puedan decidir qué candidatos dentro de la lista obtienen los lugares. Otra opción es reducir su número, mantener la representación proporcional, pero con menos espacios. También se ha planteado exigir mayores requisitos de transparencia en la selección de candidatos, para evitar que se conviertan en cuotas internas de poder. Incluso hay propuestas más radicales, como sistemas híbridos donde parte de los plurinominales se asignen con mecanismos más directos de participación ciudadana. Pero todas estas opciones comparten un dilema: ¿cómo equilibrar representación con legitimidad? Porque ese es el fondo del problema. Los plurinominales garantizan representación, pero enfrentan cuestionamientos de legitimidad. Eliminarlos podría aumentar la percepción de legitimidad,
pero reducir la representación. Y en democracia, ambas cosas son importantes. Ahora bien, hay otro elemento que no se puede ignorar: la política, porque más allá del debate técnico, esta discusión también responde a intereses. Un sistema mayoritario tiende a beneficiar a los partidos grandes. Un sistema proporcional beneficia a los más pequeños. Entonces, cuando se propone eliminar los plurinominales, también hay una estrategia detrás: redefinir el equilibrio de poder. Y eso no es necesariamente negativo, pero sí implica que la discusión no es solo sobre principios, es sobre resultados. ¿Quién gana y quién pierde? Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante, porque la historia muestra que los sistemas electorales no son estáticos. Cambian, se adaptan, responden a contextos políticos. Lo que hoy parece una solución, mañana puede convertirse en un problema, y viceversa. Por eso, la pregunta más importante no es si los plurinominales deben existir o no. La pregunta es qué tipo de democracia quiere México. Una donde todas las voces estén representadas, incluso si no ganan elecciones directas. O una donde solo quienes ganan distritos tengan poder, con el riesgo de dejar fuera sectores importantes. No hay una respuesta perfecta, pero sí hay consecuencias. Y esas consecuencias no siempre son evidentes en el corto plazo, porque al final, los plurinominales no son solo un mecanismo electoral, son una herramienta que define cómo se distribuye el poder. Y en política, la forma en que se distribuye el poder lo es todo. Entonces, cuando alguien dice que hay que eliminarlos, la pregunta no debería ser solo si son buenos o malos. La pregunta debería ser mucho más profunda. ¿Qué pasaría con el equilibrio del sistema si desaparecen? Porque cambiar las reglas del juego siempre cambia el resultado, y la decisión no es menor. Es, en muchos sentidos, una de las más importantes para el futuro de la democracia en México. Y la pregunta que queda en el aire es tan directa como incómoda. ¿Eliminar los plurinominales haría a México más democrático o simplemente más concentrado?